Ok, entonces pues listo, bienvenidos otra vez a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar unos métodos muy sencillos, de hecho nos vamos a concentrar básicamente en uno solo para encontrar raíces de funciones y vamos a aplicar esos conceptos nuevos que estamos viendo de programación llamados los puntores o las funciones lambda, ese tipo de cosas, para irnos acostumbrando a tener esas funciones lambda como de manera rutinaria, para irnos acostumbrando a utilizarlas, para utilizar ese C++ moderno, no el C++ viejo, sino el moderno que también nos protege un montón de problemas en la programación. Y así podemos obtener un desempeño muy grande en nuestros códigos, pero además estamos creando códigos que son relativamente seguros. Y pues comencemos entonces con esta primera introducción a la búsqueda de raíces. En estas búsquedas de raíces hay muchos métodos y pues digamos que aparecen en muchos contextos diferentes esto de buscar raíces. Buscar raíces es básicamente hacer que una función se vuelva cero y todos los problemas fundamentales así de ese estilo se pueden convertir en ese mismo problema. Si yo quiero que la función valga 25, pues lo que hago es que la función menos 25 valga cero. Entonces todos los podemos escribir así. Y aparecen en muchos contextos y especialmente de forma numérica cuando ustedes no pueden resolverlo de forma analítica. Por ejemplo, aquí hay un problemita también sacado del Chapra, que ustedes cuelgan un cable entre dos postes y ese cable pues va a colgar bajo su propio peso. El cable no va a quedar completamente horizontal, los postes están separados por 100 metros y la idea es que la altura, digamos, máxima o la desviación máxima respecto a la horizontal que puede tener el cable en el punto en donde está más abajo posible, pues puede ser máximo de 10 metros. Es decir, pues digamos que eso es equivalente a que la altura más pequeña desde el suelo puede ser 40 metros. Eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces, cuando uno escribe este problema y lo estudia, se va a dar cuenta que la curva de ese cable se llama una catenaria, la curva que eso sigue es una catenaria, y entonces al final el problema se puede escribir como resolver esta ecuación. ¿Sí? Y esta ecuación es una ecuación que nos dice que ese lambda, que es el parámetro que estamos buscando, pues cumple esta ecuación que es no lineal y que de hecho es trascendente, no la podemos resolver por métodos algebraicos normales. ¿Alguien de pronto aquí no sabe qué es un coseno hiperbólico? Levante la mano para explicarlo. ¿Todos saben qué es un coseno hiperbólico? Porque yo quiero ver esto que me da curiosidad. O sea, que lo puedo poner así. Ah, sí, qué interesante. Bueno, pues no se ven todos, pero al menos se puede ver una parte. Entonces, listo. Aquí tenemos entonces esta expresión. Queremos calcular lambda. Ustedes probablemente son muy buenos matemáticamente y pueden hacer muchas cosas, pero lo más probable es que no puedan ustedes despejar lambda de esta expresión de una manera cerrada. Y en este caso, pues nos queda a nosotros solamente como la opción de calcular esta raíz de forma numérica bajo una precisión que uno busque. Y aquí no nos olvidemos de eso. No nos van a dar números completamente exactos, sino que nosotros vamos a obtener un lambda que cumple esta condición bajo una precisión dada. Puede ser que yo lo encuentre con una precisión de 10 a la menos 3 o de 10 a la menos 6. Eso me implicará más trabajo probablemente, pero pues lo puedo encontrar bajo una precisión dada. Si yo quiero precisión infinita, pues me va a demorar infinito y no lo voy a lograr probablemente. Y existen muchos métodos pues para encontrar esto. Y uno de los primeros métodos es, por ejemplo, hacer una gráfica, ¿cierto? Hacer una gráfica de la función que está a la izquierda, hacer una gráfica de la función que está a la derecha y entonces encontrar ese valor de lambda. Entonces hagámoslo rápidamente como para mostrarles las ventajas y desventajas que tiene ese problema, esa aproximación más bien. Entonces yo lo que voy a hacer es, pues rápidamente voy a utilizar GNUplot para hacer eso. Entonces voy a agrandar esta consola, bueno, la voy a poner así, la voy a poner un poquito más grande. Voy a abrir GNUplot acá. Vamos a limpiar esta consola y entonces voy a definir dos funciones. Voy a definir la función que está a la izquierda, voy a definir la función que está a la derecha. Yo hago genoplotes porque rápidamente puedo prototipar, pero ya para que me queden bonitas y la pueda hacer reproducible, yo utilizaría Python. Pero por ahora, pues como Genoplot lo hago rápidamente así. Entonces esto sería x por coseno hiperbólico. Genoplot utiliza la misma librería estándar de C++, entonces yo sé que ahí está disponible esta función. 50 sobre x, 50.0, asegurémonos que todo es así, y ya está. Y g de x es igual a x más 10. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer plot f de x
Y vamos a ver cómo nos da esta función. Miren que esta función pues es horrible. Aquí nos dan cosas de 10 a la 213, aquí nos cosas de 10 de menos algo por 10 a la 213. Pues Genoplot pinto en un rango arbitrario completamente de menos 10 a 10 y esta función pues tiene ese comportamiento. Claramente como ese lambda tiene que ver con una longitud y de hecho aquí nos están diciendo que es 126 por 10, 126.63 más o menos lo que estamos buscando, pues entonces tenemos que estar en valores positivos. Entonces nos vamos a restringir a esos valores positivos. Es decir, tenemos que tener una idea de qué es lo que estamos buscando. Vamos a ponerlo desde 1 hasta 200. Supongamos que no conocemos todavía el rango, entonces lo vamos a poner desde 1 hasta 1000. Y aquí está nuestra función, pero miren que la función se explota un montón con valores cercanos a cero. Pues claro, aquí estoy metiéndole 50 sobre algo muy pequeño, entonces este coseno hiperbólico se explota. Yo presiono la L para ver como una especie de logaritmo. Voy a aumentarle el grosor acá, como para verla mejor. Entonces observen que nuestra función por acá, voy a poner la tecla G para que se haga una grilla. Tengo que la función pues crece mucho por aquí y luego baja y pasa por aquí cerca de 100, 200 y va creciendo lentamente. Entonces, ya teniendo así como los valores de este estilo, voy a poner también que me pinte la función g de x. Le voy a poner también que me lo ponga con una línea gruesa. Y miren que la función g de x es esta verde, está por aquí abajo. Entonces yo voy a hacer un zoom por esta zona para ver que en dónde se cruzan y observen que efectivamente pareciera que siguen una después de la otra. Se ve como curva y miren que efectivamente por acá, miren que por acá la verde está por encima de la morada. Pero por acá, la morada está encima de la verde. Entonces hay un punto que se cruzan y si yo sigo haciendo zoom, miren que el punto se ve que está como entre 120 y 130. Entonces yo ya sé que me podría como restringir más bien aquí a 100 a 200. Voy a quitarle el logaritmo en el eje vertical como para verlas mejor. Y miren que entre 100 y 200, como hice un zoom, las veo casi rectas, pero claramente esas funciones no son rectas. De nuevo, si yo lo vuelvo a poner hasta 1000, no, ahí todavía no se ven, ¿no? Si las pongo desde antes, pongámosla de 200, pero pongámosla aquí desde 30. Ahí se ven que efectivamente no son rectas, sino que una es curva, la otra sí es recta. Pero entonces yo puedo seguir pues ya diciendo, bueno, listo. eh, Voy a ponerle desde 100 hasta 200. Le puse A para hacer autoscale, le hago un zoom, le hago otro zoom, le hago otro zoom, le hago otro zoom y miren que más o menos me está acercando como al punto de intersección entre las funciones y así aproximadamente yo podría encontrar la intersección. ¿Sí lo ven? Entonces digamos que yo aquí ya llegué como a la precisión de Genoplot. Yo no sé si ustedes alcanzan a verlo porque esto yo no sé cómo meterle la fuente de forma efectiva. Upa, la embarré. Pero miren que acá estamos en 120. Yo le voy a hacer otra vez el zoom. Le voy a hacer otra vez el zoom. Le voy a hacer otra vez el zoom. 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 Y miren que aquí ya llegué como a la precisión. Aquí abajo sí dice 166.62, 126.63. Entonces me puedo parar en este punto y presionar la tecla R. Tac. Me salió una línea recta y aquí abajo tengo las coordenadas. Y las coordenadas dicen que estoy en el punto 126.632 y 136.632 en el eje vertical. Entonces más o menos lo que estoy buscando es el punto, lo que encontré es el punto 126.632, que coincide con lo que nos decía el material. El material nos está diciendo que estamos buscando como 126.632. Entonces, bien, lo logramos. ¿Qué ventajas y desventajas le ven ustedes a este método? Hablemos las dos cosas. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ven ustedes a este método? Cuéntenme y me quedo esperando que me cuenten. No, pues ventajas pueden ser la rapidez gráfica y pues digamos el aplicativo es muy familiar. Pero la Ajá. desventaja es no sé, la poca precisión que hay en detectar esa intercepción. Ujú. Muy bien, entonces ventajas es que es como que es interactivo y uno más o menos lo puede hacer rápido. Desventajas es que como que no tengo una precisión como que yo pueda controlar porque también depende como de la herramienta que esté utilizando, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra opinión más? ¿Más ventajas, más desventajas? Profe, una pregunta. Sí. Es que estoy perdido, no entiendo. O sea, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo? Yo quiero encontrar cuál es esta X que cumple esto.
Entonces yo lo que hice fue hacer una gráfica de la función que está aquí a la izquierda en función de x, de la función que está aquí a la derecha en función de x, y claramente cuando se cumpla esta condición es porque se cruzan, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la figura, el punto en donde se Ah, cruzan las dos funciones. ok. Entonces lo que yo hice, y eso está bien que preguntes, yo lo que hice fue definir las dos funciones. Mira, esta es la función de la izquierda, la que tengo acá. ¿Sí la ves? Esta es la función que está a la derecha. Las estoy graficando ambas. Mira, aquí estoy graficando f de x y g de x y estoy mirando en dónde se intersectan, que es acá. Y esto me está diciendo que se intersectaron cuando x vale 126.632. O sea, ahí encontré la solución de mi problema. ¿Sí, mejor? Sí, profe, ya. Perfecto. Gracias. Entonces, digamos que estoy de acuerdo con las ventajas y desventajas. ¿El problema cuál es? Ventajas es que es como muy gráfico, pero entonces desventajas puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si se cruzan varios sitios? ¿Qué pasa si el rango no está fácil de encontrar? Porque mire que yo me puse como a jugar un poco con el rango, pero yo ya tenía como una idea más o menos de en dónde debería darme. ¿Qué pasa si es en varias dimensiones? Si es en dos dimensiones, todavía podría buscar como la intersección de las dos superficies, ¿cierto? Digamos que yo podría utilizar ahí también GnuPlot, y yo podría hacer un splot, y aquí esto me lo voy a inventar. Voy a resetear absolutamente todo, entonces podría hacer ese plot de x por x más 2 por y, que ahí me sale esta curva, y luego un plano, ¿no? Entonces, si lo hago con x más 3 por y, vamos a ver si sale alguna intersección. Entonces aquí tengo mis figuras, vamos a sumarle un poquito más acá, 6 por y. Entonces aquí tengo mis figuras, aparentemente de intersección, eh, y yo puedo empezar a tratar de buscar esos valores que ahora podrían ser superficies, puntos o lo que sea, pero empieza a ser más difícil. ¿Y qué pasa si ahora es de tres dimensiones, de tres variables? Y estoy buscando la intersección entre esas funciones de tres variables. Ya no las puedo visualizar, es mucho más complicado. Y por otra parte, esto no es programable. ¿Qué tal que yo quiera variar este 50? Recuerden que ese 50 venía como la distancia, entonces quiero calcular cuánto vale esta longitud del cable, que ese es el lambda o el x de nuestro problema. ¿Cuánto vale esa longitud? Pero en función de la distancia. Para que siempre se cumpla que lo máximo que cae son 100 metros. Son 10 metros, perdón. ¿Cuánto vale eso en función de la distancia? Entonces voy a sufrir, porque imagínense que ahora yo no le pongo aquí 50, sino le pongo 60. Tengo que volver a hacer toda mi figura, empezar a volver a buscar el punto. No sé qué le pongo 70. Tengo que volver a hacer otra vez la figura porque los rangos van cambiando. Y eso va a hacer entonces que nosotros estemos como realmente sufriendo un poco en esta situación, ¿sí? Ay, se me está cayendo la red. ¿Ustedes me están escuchando? Siente acá. Listo, ya está grabando. Disculpen. Entonces, como les venía diciendo, pues el problema, digamos, es fácil de resolver en este ejemplo, pero yo no lo puedo como generalizar fácilmente a otros rangos, a estudiar algo en función de algo, porque yo no, eso es manual, absolutamente todo. Depende de mi función, depende de la característica especial del problema. Entonces, realmente esta técnica gráfica puede ser rápida en un caso dado, pero en general, si yo quiero generar, como buscar un mecanismo que me permita a mí calcular esto más fácilmente, no lo puedo hacer. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a ver, pues hay muchos métodos, obviamente nosotros no los inventamos, hay muchos métodos que están diseñados precisamente para buscar soluciones en forma más genérica, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a entrenarnos en poder utilizar, digámoslo así, poder utilizar, a ver si esto sí me conecta, sí, ahí está. Pues poder implementar algunos de estos métodos, algunos van a quedar como ejercicios, pero en general la idea es quedarnos como con una idea de qué se puede hacer en estos casos en los que yo quiero buscar raíces, entrenando pues también nuestra programación en C++. Entonces cuando uno va, y ahora sí voy a volver a utilizar aquí directamente la tablet, cuando uno va a verificar la existencia de raíces, pues obviamente si uno quiere un método muy general, se va a enfrentar a ciertos problemas, por ejemplo, en las funciones. Imagínense que tenemos el caso que está aquí a la izquierda,
donde nuestra primera función, el caso A, no tocó el eje, o sea, no tiene raíz. Recuerden que estamos haciendo el problema de f de x igual a cero. Prácticamente todo lo que vamos a hacer nosotros se puede reescribir de esa manera. Entonces lo vamos a resolver de esa forma. F de x igual a cero. Aunque, ¿No? Ah, de pronto no la estoy compartiendo. Muchas gracias por avisar. Espérate un momento. Eh, ¿Dónde estoy? Tengo tantas ventanas. ¿Ahora sí la estás viendo? sí, sí, Listo, gracias. Entonces, digamos, tenemos este caso en el que hay, digamos, dos formas generales. La primera forma para encontrar raíces es que ustedes tienen una función. Vamos a hacer aquí un eje vertical. Vamos a hacer aquí un eje horizontal. Vamos a hacer aquí una función, digamos como esta. ¿Listo? Y esa función entonces pues tiene una raíz acá en este punto. Entonces, para encontrar este valor de esa función, hay básicamente dos maneras de proceder. La primera manera es encerrar, escoger como un límite mínimo y máximo que encierran al menos una función. Eso se llama métodos cerrados. Entonces uno escoge dos límites que encierren la función y después uno empieza como a moverse entre esos límites de alguna manera para poder irla encerrando cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que llega y obtiene el valor de esa raíz con una precisión dada. La otra manera es no encerrarlo, se llama de hecho métodos abiertos, y en eso uno simplemente escoge como un punto inicial, digamos yo empiezo acá, y empiezo a iterar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, hasta que llego como a la raíz también que estoy buscando. Cualquiera de las dos es válida. También entonces tenemos métodos abiertos. Y entonces uno lo que tiene es que con los métodos abiertos uno da como un punto inicial y después itera alrededor de ese punto y con ciertas garantías de convergencia uno puede llegar a encontrar la raíz. Entonces, ejemplos de esta cosa está el del punto fijo, por ejemplo. Y está también, en estos métodos abiertos, está el de Newton-Raphson, que es realmente el que más se utiliza y el que vamos a utilizar nosotros también. Newton-Raphson. Ejemplos de métodos cerrados, métodos que encierran a mi raíz, están, por ejemplo, bisección, iba a poner disección, bisección, ese es famoso, está el de regula falsi o falsa posición, y algunos otros. Entonces hay como dos maneras de ver el problema. Uno es, yo encierro la raíz, o sea, tengo que tener como un cierto conocimiento de en dónde está la raíz, y la encierro y luego voy achicando de alguna regla, con alguna regla voy achicando, 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 hasta que la encuentro. La otra es métodos abiertos donde yo no la encierro, simplemente doy un punto inicial y empiezo a iterar de alguna manera también con alguna regla hasta llegar a mi raíz. Entonces, si uno va a hablar de los métodos cerrados, por ejemplo, pues tiene que ver diferentes casos. Y, y ya digamos los métodos más elaborados lo que hacen es mezclarlos, como que mezclar el método cerrado con el mezclar con el de Newton-Raphson, porque resulta que los métodos como el de Newton-Raphson cuando convergen, convergen muy rápido. Y además, por ejemplo, el método de Newton-Raphson se puede generalizar a varias dimensiones. Tiene muchas ventajas. Pero cuando converge muy rápido, en 5 iteraciones o en 3 iteraciones, rápidamente llegó con una precisión muy alta a la raíz. Mientras que el método de bisección, pues converge relativamente rápido, pero no tan rápido. Pero ¿qué tiene de garantía el método de bisección? Que como yo encerré la raíz, tengo garantía que la voy a encontrar. El método de Newton-Raphson no. No está garantizado en forma completamente general que nosotros vamos a encontrar la raíz. Entonces, como todo en métodos numéricos, en computación y en la vida, tenemos siempre como unas ventajas y unas desventajas. Y uno tiene pues que mirar en esas ventajas y desventajas cuál es la que más le sirve. Entonces, hablando de métodos cerrados, como les digo, tenemos que encerrar nuestra raíz, pero mire que dependiendo de la función, lo que tenemos al lado izquierdo, nos está mostrando que dependiendo de esa función que escojamos, podemos tener una raíz o varias raíces. Y digamos que ahí la parte importante
Por eso es que tenemos dos límites, esa línea punteada representa dos límites. La parte importante entonces para ustedes sería ver si hay alguna diferencia. Miren la parte de la izquierda, por favor. Y traten de ver si hay alguna relación entre el número de raíces que yo encuentro y los valores de mi función en los extremos de los intervalos. Ahí en la parte de la izquierda, ¿ven alguna relación o no? Digamos, si la relación, ¿sí me escucha bien? Sí, señor. Digamos, si la relación entre un punto es positivo y el otro negativo, habrá por lo menos un número impar de raíces. Sí, eso es lo que uno observa ahí, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estás diciendo, podríamos ponerlo así, mira. Vamos a llamar al de la X de la izquierda X lower, por eso tienen X sub L acá. Y el de la derecha, X up, upper, el que está más arriba. Entonces lo que estás diciendo básicamente es if, lo vamos a poner como un programa, f en X lower por f en X upper, si esto es menor que cero, porque si le pongo menor igual fue que ya encontré la raíz en alguno de los dos lados, entonces menor que cero. Si el signo cambia, entonces ¿cuántas raíces tengo? ¿Un número par o impar? Impar. ¿Y cómo se escribe impar en inglés? No, ¿Cómo? No te escuché. no. No, eso es una forma, sí, tienes razón. La otra forma es odd, ¿no? Pero son como ¿Qué? positivos. Odd. Sí, pero también se utiliza en este caso even y odd. Pero en ese contexto también tiene otro significado. Entonces, sí, el contexto a veces importa y tienes toda la razón, allá también se utiliza. Entonces, miren, si el signo cambia, esto que yo estoy colocando acá es signo cambia, pero ojo que no es el signo de XL y XU, es el signo de la función en XL y la función en XU. Entonces, si el signo cambia, tenemos un número impar de raíces. Si no, entonces esto quiere decir mismo signo. Entonces, si tenemos el mismo signo, entonces tenemos un número par de raíces, ¿cierto? ¿Por qué será que lo puse como una multiplicación? ¿Qué será que lo puse como fxl, fxu y no me puse a mirar el signo de cada uno? Porque así ya no me importa si está por encima o por debajo una y la otra o están así. Su multiplicación es de signo negativo porque tienen el signo diferente. Ese es el punto. Entonces tenemos esta condición, pero y se puede ver ahí en la figura. Pero como siempre hay casos patológicos que de pronto nos pueden a nosotros fregar un poquito. Espera que no puedo bajar esta ventanita. Yo la quiero mover, pero no me deja. No tengo dónde agarrarla para moverla. Bueno, te la dejo así chiquita. Observen por favor que al lado derecho aparecen algunos casos especiales que nos dañan todo. Claramente estamos asumiendo que la función, por ejemplo, es continua, ¿sí o no? Entonces observen que el caso B de la derecha es una función discontinua que no cumple nuestra regla, porque al lado izquierdo y al lado derecho, la función evaluada en esos límites cambió de signo. Pero aún así tenemos dos raíces, pero porque la función no es continua. ¿Listo? Y en el caso A, el problema está en que una de las raíces es también un mínimo local o puede ser un máximo local. Y en esos casos también se nos daña nuestra suposición. Porque aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente, estamos diciendo es que cuando el signo de la función cambia lado y lado, en algún momento tuvo que haber cruzado el eje cero, el y igual a cero. Eso es lo que estamos diciendo en esta convención. Pero no pasa para todas las funciones. Entonces al final vamos a utilizar eso que tenemos aquí. Esto nosotros lo vamos a utilizar como nuestro criterio para la búsqueda de raíces. ¿Está bien? Eso lo vamos a utilizar. Pero recordemos que estamos asumiendo unas cosas. O sea, es un modelo más o menos. Estamos asumiendo unas cosas y esa suposición que podemos estar nosotros teniendo ahí puede ser que afecte o no afecte pues lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, recuerden que hay que saber un poco qué funciones estoy trabajando para saber si los métodos se pueden utilizar. Eso es como la idea fundamental. No podemos simplemente asumir que va a funcionar absolutamente para todo.
¿Está bien? Esa es como la idea. Voy a arreglar una cosita acá. Profe, una preguntita. Dale. ¿Nosotros cómo le haríamos para definir el X lower y el X up? Porque si, también hay un problema ahí, ¿no? Si los escogemos muy pequeños, muy juntos, también podemos tener ese error de que nos estamos saltando una raíz. ¿De que nos estamos qué? ¿Cuál fue el error? Que nos estamos saltando una raíz. Bueno, que estamos viendo un rango que solamente coge dos en vez de tres, podemos Puede igual. ser, puede ser, exactamente. O sea, hay un truco fundamental. Es primero, ¿cómo sé que ese XL y ese XU encerró? ¿Sí? Sobre todo si es una función muy compleja de graficar y de estudiar y lo quiero hacer como de forma genérica. Entonces, ahí está otro problema. Y otro problema es el que tú dices. ¿Cómo sé que al menos encerré una y si tengo varias, cómo sé a cuál llego? Y eso es un problema de estos métodos también. Estos métodos te tienden a llevar a un solo punto, a una sola raíz, pero eso no quiere decir que en ese intervalo no hubiera más. ¿Está bien? Entonces todo eso pasa ahí. Y entonces este método te garantiza que si tú en ese intervalo cerraste al menos una raíz, al menos una de ellas vas a encontrar, no más. No te garantiza que es la única, no te garantiza que encuentra la de la izquierda o la de la derecha, eso depende completamente de la función. Entonces, todas esas son observaciones muy útiles porque estamos haciendo como un modelo que vamos a aplicar acá y todos los modelos tienen limitaciones. Entonces, tienes razón y no hay solución. ¿Listo? Ok, profe. Ok, muchas gracias por la pregunta. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues bueno, podemos hacer la gráfica, bueno, graficamos, no sé qué, pero pues de nuevo, ahí tenemos como un problemita. El método de la disección, el método de regula false, todos ellos lo que están haciendo al final, todos estos métodos es, de nuevo, yo tengo aquí mi eje coordenado, yo tengo mi función, ¿sí? Espérense, la hago un poquito más. Tengo mi función, ¿ok? Tenemos, digamos, nuestros límites, este es el XL, tenemos por acá el XU, eso no tiene que estar equidistante ni nada de esas cosas. Lo importante es que estén encerrando a mi raíz. Tenemos entonces f de xu, tenemos entonces f de xl, tenemos acá nuestro objetivo que es la raíz, esta es nuestra raíz, y lo que hacen todos estos métodos cerrados es hacer estimaciones de la raíz a partir de esas adivinanzas que hicimos de los métodos superiores y luego actualizar esa estimación, ir achicando. La idea es que hacemos una estimación de la raíz, si esa no es la raíz, actualizamos nuestros límites de alguna manera y ahí es donde está la diferencia entre los métodos. Volvemos a estimar la raíz con esos nuevos límites. Si no es con la precisión que buscamos, volvemos a actualizar y así sucesivamente. Entonces mire que básicamente lo que uno hace es, yo estimo el XR. Bueno, entonces yo aquí estimo el XR igual a algo. Eso depende del método. Depende de si es bisección o si es otra cosa. Yo estimo el XR. Ahorita vamos a poner qué es. Yo verifico si, esta es una de las tantas maneras de hacerlo. Entonces yo puedo escribir if f en XR es menor o igual que una precisión con la que yo estoy buscando mi raíz, y entonces yo debería ponerlo en valor absoluto porque este puede estar por encima o por debajo. Si el f evaluado en esa estimación de la raíz es menor que esa precisión, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, pues yo digo, listo, lo encontré. Entonces retornamos XR. ¿Listo? Si esto no se cumple, si esa estimación de mi raíz no se ha cumplido, yo entonces hago una actualización. ¿Ok? Y entonces la actualización, ¿cómo será? La idea es, por ejemplo, y aquí lo hice muy, muy pegado, espérense, lo voy a alejar un poquito todo. Entonces voy a borrar aquí unas cosas. Espérense. Voy a borrar este man, así. Lo voy a poner por acá. Lo voy a poner acá. Entonces miren, voy a poner aquí el XU. Entonces tenemos nuestra f de XU. ¿Ok? Por ejemplo, en bisección lo que se hace es estimar la nueva raíz como el promedio de los dos puntos. Estamos partiendo en dos, el intervalo. Entonces miren la clave acá. La clave es esta. Yo voy a decir XR, la voy a estimar
como x lower más x upper sobre 2. Esa es mi estimación. Si yo lo calculo aquí en mi diagrama, más o menos me va a dar por acá. Esta es mi nueva estimación de XR. Más o menos, ¿listo? Y este sería mi f de XR. Entonces, claramente, pues yo estoy alejado todavía de mi raíz, ¿cierto? Mi f de XR todavía no vale 0. Ustedes viendo esa figura, ¿a cuál de los dos límites creen que deberían actualizar? ¿Al XL de la izquierda o al XU de la derecha? Pues al XU. Al XU, ¿sí o no? Esperen a ver Pero si... ¿cómo sería para volver a generar, cómo decirlo? Bueno, el vector en el que vamos a buscar la raíz. Eso es lo que tenemos que nosotros definir. Espérate que es que se me ha perdido este Chrome. Por alguna razón, listo. Entonces, precisamente, o sea, tú tienes que escoger, uno diría, yo quiero pasar entonces a XU a que se vuelva para acá. Y ahora tendría este nuevo intervalo y volvería a aplicar la misma metodología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Y digamos, la respuesta es, tú, de nuevo, ¿cuál es el truco? ¿Te acuerdan que el truco era mirar en dónde cambia el signo? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, si yo escribo después, como no hice el return, entonces yo podría escribir if f de xr por f de xl, lower, es menor que 0, o sea, tienen signo diferente entre estos dos, ¿qué hago? Ustedes me van a decir qué hago. Else, y podríamos preguntar explícitamente, no, pues ya. ¿Qué hago? O sea, ¿qué significa poner que f de xr por f de xl es menor que 0? Pues ahí se está verificando que se está cumpliendo la misma condición inicial, ¿no? Ajá. O sea que por lo menos hay una sección de la recta, ¿no? En la curva que pasa por el eje X. Exacto. Y entonces, ¿a cuál yo debería modificar aquí a XL o a XU si se cumple esta condición? A X1. A XU. Mírenlo por favor de nuevo. Yo estoy diciendo aquí que el signo de f evaluado en XR y f evaluado en XL, el signo cambió. Eso implica que efectivamente la raíz está encerrada en esta zona. Y como la raíz está encerrada en esta zona, al que yo tengo que cambiar es al que no está en esta zona, que es XU. Entonces yo aquí diría XU igual a XR. Y efectivamente lo que hice fue mover a este man acá. ¿Sí? Este es mi nuevo XU. Si no se cumple esto, quiere decir que f en XR y f en XL tienen el mismo signo. O sea que la raíz no está encerrada en ese intervalo y al que tengo que cambiar es a XL. Entonces aquí yo diría, el que cambia ahora es XL. Entonces hicimos una primera iteración. Como ahora mi intervalo pasó acá, voy a ponerle otro color. Aquí está en morado, lo voy a poner de rojo. Vuelvo a estimar, vuelvo a hacer, después de hacer esto vuelvo acá. Y vuelvo a hacer este estimado. XR ahora es pues XL más XU sobre 2, pero recordemos que hicimos un cambio. En este ejemplo que estoy trabajando acá, XU cambió, se movió. Entonces vuelvo a estimar el promedio entre ellos dos, me va a dar más o menos por acá. Esta es mi nueva estimación de XR, ¿cierto? Aproximadamente. Lo alejé más de lo que es, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo aquí un poco mejor. Mi nueva estimación de... Bueno, está bien, con el color que quiera. Más o menos mi nueva estimación de XR sería esta, ¿sí o no? F de XR en la segunda iteración sería aquí, ¿listo? Y yo lo comparo con la precisión. Díganme ustedes, en este caso, solo mirando la figura, ¿a quién habrá que cambiar si no me he llegado a la precisión que busco? ¿A quién habrá que cambiar? ¿A XL o a XU? A L. Al L, ¿cierto? Vamos a ver si nuestra lógica lo implica. Miremos a ver si es verdad. Entonces digamos que yo hice esta verificación del if.
Me salió que no, que todavía no he cumplido la precisión que yo busco. Entonces, ¿qué signo tiene esta vaina en este nuevo caso, en esta segunda iteración? ¿Qué signo tiene? F de XR por F de XL. Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque este es nuestro F de XR y este es nuestro F de XL que no hemos cambiado. Y ese menos por menos me da más, entonces esto me dio positivo. Entonces no se cumple esto. Entonces inmediatamente nuestra lógica nos dice, ah, bueno, actualice a XL. Entonces ahora nuestro XL pasa a ser este valor. Entonces voy a escribir aquí en dónde quedó XL. Este será nuestro nuevo XL y este será nuestro nuevo XU para la siguiente iteración. Volvemos a empezar. Voy a cambiar el color. Ahora va a ser azul. Pero una cosita, ¿Sí? todos estos comandos que después está escribiendo en la parte izquierda están encerrados dentro de un for, ¿no? Sí. Para, Eso está dentro de una repetición precisamente porque no sabemos cuándo se cumpla nuestra condición. ok, Ajá, muy bien. Entonces por eso yo digo, vuelvo a repetir. Muy bien, eso está dentro de un for. Vuelvo a estimar el XR, entonces recordemos que ahora nuestro intervalo es este. La mitad de ese intervalo queda más o menos por acá y ustedes dirán, pero se alejó. Sí, esto hace parte de ese método, se alejó un poquito. Este es mi XR, este es F de XR. Ahora, ¿quién tengo que actualizar en esta nueva iteración? ¿A XL o a XU? Con esta estimación. aló, A luz, ¿sí o no? Entonces este man tiene que pasar acá. Entonces ya voy a ir como haciéndolo más automático. Entonces ahora mi nuevo intervalo va a ser acá. Este es mi XL, este es mi XU. Miren que efectivamente yo cada vez estoy como más cerca de mi raíz verdadera. Verifico si la raíz que encontré, esta verificación, si la raíz que encontré es menor o igual a la precisión. Si no pasa eso, entonces vuelvo a actualizar. Entonces en este caso, este man pasaría acá. Vuelvo a hacer mis nuevos límites serán estos, mi estimación de la raíz sería esta, y así miren que poco a poco uno cada vez va generando intervalos cada vez más chiquitos, que cada vez van encerrando más a nuestra raíz hasta que llegamos a la precisión dada. Por eso se llama bisección, porque estamos rompiendo por mitades a nuestro intervalo y esto está garantizado que va a converger. Entonces miren que este loop que tenemos acá, este bucle, precisamente el que tú dijiste, este bucle, está garantizando que cada vez estimamos la raíz, verificamos si esa es la raíz y si no es, actualizamos los límites y volvemos a empezar. Estimamos la raíz, verificamos si ya llegamos a la precisión o no, si no, volvemos a actualizar y volvemos a empezar. Ta, 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 y repetimos hasta que llegamos. En estas cosas que repiten como de forma arbitraria, donde uno no sabe cuántas veces va realmente a necesitar, es bueno siempre poner como un número máximo de repeticiones. ¿Sí? Entonces, digamos que la función que represente esto debería recibir como una precisión y también debería recibir como un nmax, como que si yo he iterado 1000 veces y esto todavía no converge, hay un problema. Entonces la función debería como avisarme, llegué al máximo, esta es la raíz que encontré, pero llegué al máximo, revise qué está pasando. Porque uno no puede dejar algo que itere para siempre. Y porque aquí, como estamos pensando en funciones completamente arbitrarias, puede ser que nos equivoquemos en algún momento y le pongamos una función que realmente ¿no qué? No converge. Entonces es bueno siempre en estas cosas que tienen iteraciones arbitrarias, tener en cuenta como un número máximo de iteraciones que uno le va a permitir. Eso es normal en todos esos métodos. profe, Entonces, eso es lo que hace disección. Romper el intervalo de a mitad, de seguirse acercando e ir actualizando. Y ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? sí, con respecto a justamente la raíz que estamos buscando está dentro de uno de estos números que no existe en la recta en computación. ¿Qué llegaría a pasar? O sea, sigue computando infinitamente sin encontrarlo, como usted dice. Si no le colocamos un número máximo de iteraciones, él sigue iterando, iterando, iterando porque él confía en que nosotros encerramos la raíz en el eje real. Eso pues decir que confío es humanizarlo, ¿no? Pero pues se supone que nosotros la encerramos. Y si tú no la encerraste, él sigue iterando y sigue rompiéndolo y nunca la encuentra y nunca la encuentra.
Llegará a la precisión de la máquina, probablemente parará después de muchos pasos, porque vamos a tener un intervalo tan pequeño que la función evaluada en ese punto de pronto nos dé constante, es que eso depende mucho, pero si no la encerramos nunca, nos va a dar siempre el mismo valor, que es mayor que la precisión, y va a iterar continuamente para siempre hasta que tú mates el programa. Si eso lo estás imprimiendo en un archivo hasta que llenes el disco duro y se muera el computador y se muera el programa. Entonces por eso es bueno siempre ponerle un límite máximo. Y digamos, como su merced nos decía en las clases anteriores que el error computacional estaba dado porque hay eh, una densidad de números en unas ciertas secciones, ¿no? Si justamente la raíz cae en una de estas secciones que no tiene la densidad suficiente para expresarla, ¿qué resultado nos arrojaría? Pues eso se traduce a que tú estás siendo muy exigente, pero en la precisión que le pusiste. Por eso, digamos, esa EPS no es recomendable, aunque tú estés utilizando Davos, no es recomendable que tú le pongas 10 a la menos 16. Porque precisamente en ese punto de 10 a la menos 16 es donde estamos nosotros como en la zona en la que él puede distinguir un número del otro, la precisión máxima, y eso va a generar que sean muy importantes esos errores de truncamiento. Por eso, digamos, la precisión es ideal que sea 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, cosas de ese estilo, que superen completamente a la precisión de la máquina. Pero pues aún así el error no sería muy grande. Pues No, lo digo por no va a ser términos de tan error. grande, pero no va a ser nulo. O sea, el error siempre va a existir. Tú nunca vas a poder representar el error, y eso estamos de acuerdo. El número de forma exacta, eso siempre va a existir. Pero al utilizar números de precisión doble, esos errores de truncamiento y de representación están más en la parte no significante, que es como de 10 a la menos 8 en adelante. 10 a la menos 12, digamos es como la mitad. ¿Está bien? Entonces tenemos 16 cifras decimales, las primeras 8 son significantes y las últimas no deberías confiar completamente en ellas. Oh, Entonces, ok. entonces tú te quedas, digamos que la idea es que tú te quedes como con esas precisiones relativas de 10 a la menos 8, 10 a la menos 6, es bastante bueno. En Double, en Float sería peor, porque el Float tiene una precisión máxima de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, entonces tú deberías confiar solamente hasta 10 a la menos 3, en la parte más significante. Esa es como la idea ahí. Ok, entendido. Gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mira, vamos a ver si de pronto escribieron algo. Sí, Dale. una pregunta. Da exactas iteraciones para ir reduciendo ese intervalo para poder encontrar la raíz. No llevaría algún computacional. Sí, y depende de la precisión. Mira que estas iteraciones se repiten hasta cuando tú, digamos, llegues a convergencia, ¿sí o no? Y esa convergencia tú la vas a lograr es dependiendo de la precisión. Entonces, si tú pones una precisión alta, pues eso requiere pocas iteraciones. Pero si pones una precisión, perdón, si pones una precisión baja, son pocas iteraciones. Pero si pones una precisión excesiva de 10 a la menos 14, eso itera, 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 lo vuelve cada vez más chiquito y precisamente lo que ustedes dicen, eso hace que el error de representación computacional pueda ser relevante. Sobre todo si la raíz no se encuentra en números que tengan una alta densidad, como entre números de orden 1, orden 10, orden 1000, sino que esté por allá en una raíz en 220 millones. Por allá vamos a tener mucho más impacto en esos errores de representación que cuando estamos en números entre menos uno y uno y cosas de ese estilo. Entonces sí, es verdad, pero todo depende de la precisión. Claramente, si yo pongo un EPS muy chiquito, tengo que hacer muchas iteraciones. De hecho, este es uno de los tantos ejercicios que se hacen acá, que es precisamente cuántas iteraciones necesito en función de la precisión. Y ahí es donde uno ve también el desempeño entre los diferentes métodos, como unos métodos necesitan pocas iteraciones para una alta precisión. ¿Qué es lo que ustedes dicen al final? Yo necesito no dividir tanto. Pero pues digamos que eso realmente se nota cuando las presiones son demasiado altas. ¿Ok? Juan Pablo, tienes la mano levantada. Ah, creo que la bajaste de un error. Listo. Alguien escribió aquí, encontré una forma de hacerlo con búsqueda binaria. Es la misma cosa. La bisección es la búsqueda binaria. Estamos partiendo en dos el intervalo. Entonces tenemos un lado del otro lado y digamos que uno puede estimar incluso el orden de convergencia y demás precisamente con esa relación de más o menos cuántas n necesito, con un logaritmo en base 2 y demás. Entonces, esas son las mismas, ¿listo?
Ahora, estoy hablando de búsqueda de raíces. Otra cosa es si tú estás hablando de que yo tengo un arreglo de datos y estoy haciendo una búsqueda de un elemento dentro de mi arreglo de datos. Es un concepto similar, pero si el arreglo, pues digamos, está desordenado, la búsqueda binaria, pues también parte mi arreglo de forma recursiva de A2 en 2 y está buscando un elemento dentro de un arreglo, que es algo diferente a lo que estamos mirando acá, que es de búsqueda de raíces. Pero si estás en el contexto de búsqueda de raíces y en el contexto de búsqueda de raíces te hablan de búsqueda binaria, es este mismo. ¿Listo, Juan Pablo? Muy bien. No, no hay preguntas anónimas, ok. Entonces esto es lo que hemos visto hasta ahora, esa es la idea. Y miren, si ustedes van a implementar en general, digamos por ejemplo, bisección o regula falsi, la única diferencia realmente entre esos métodos está en cómo estimo yo este XR. Vamos a ponerlo acá. Si yo tengo bisección, si yo tengo, si alcanzan a ver, sí. Si yo tengo bisección, la única diferencia pues es el XR, yo lo escribo como XL más XA sobre 2. Eso es lo que hago yo en bisección. Pero si yo lo que estoy utilizando es, por ejemplo, regula falsi, falsa posición, el XR cambia, pero el contexto de la iteración y demás es la misma cosa. Entonces este cambia. Y ya vamos a ver cómo cambia. La idea en regula falsi es que regula falsi tiene en cuenta a la función. Miren que nosotros en bisección simplemente estamos tomando límite superior e inferior dividido entre 2. Y no nos interesa, por ejemplo, como empezamos acá, miren que aquí, cuando arrancamos este ejemplo, miren que aquí f en x app es mucho más grande que f en xl. Y si ustedes ven esa figura, donde ven que f de xa es mucho más grande que f de xl, ¿ustedes dónde creen que quién debería moverse más, el xu o el xl, en ese problema, al inicio? Uy, qué pena, profesor. ¿Será que puede repetir otra vez? Sí, si volvemos a la primera iteración, al inicio completamente de todo esto, si ustedes ven ese xl que habíamos puesto al inicio, el que estaba en negro, y ese xu, y miran los valores de f de xl, que es este que tenemos acá, y los valores de f de xu, que es el que tenemos acá, si ustedes ven eso, ¿ustedes qué dirían? ¿A cuál es al que tendrían que mover más? ¿A xl o a xu? Solo mirando la gráfica, para acercarse a la raíz. Para acercarse a la raíz tendrá que ser XU. XU. Y XU no debería moverse mucho más que XL, ¿cierto? ¿Y ese mucho más de qué debería depender? Debería depender de esta altura. Yo tengo esta altura para XU, yo tengo esta altura acá para XL. Entonces, si yo pudiera definir de alguna manera algo que me permitiera a mí calcular una relación, digamos, que tuviera en cuenta la función para hacer esos cambios, pues de pronto yo obtendría una mejor convergencia. De pronto partirlo en dos y ya de pronto no es tan eficiente porque no estoy teniendo en cuenta la función, no estoy teniendo en cuenta quién está más alejado del eje, pues y igual a cero. Eso es lo que hace regula falsi. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Entonces aquí está el de disección implementado, no sé qué cosas. El número de pasos más o menos que uno tiene que hacer, pues depende del tamaño del intervalo, de la precisión que yo le ponga y el logaritmo en base 2, pues porque estoy partiendo en 2. ¿Listo? Pero entonces el de regula falsi, observen que precisamente lo que hace es esto. Miren, ¿sí ven? Lo que hace es tener en cuenta la función a la izquierda y a la derecha cuánto vale. Entonces, miren que digamos que mi función es esta cosa azul, esta línea azul, y yo lo que estoy haciendo es estimar como un valor de la raíz, que se debe acercar como al valor de la raíz real. Entonces yo genero estos triángulos. Este es mi estimado de la raíz, y esta es la raíz que yo quiero. Entonces miren que esos triángulos son triángulos semejantes, o sea, comparten este ángulo, y yo lo que podría decir es, pues como esos triángulos están definidos así de manera semejante, yo podría decir cuánto es el ángulo la tangente, la tangente de ese triángulo, y eso es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces para el triángulo grande yo tendría que eso sería f de xu sobre, y lo que mide el adyacente sería xu menos xr, ¿cierto? Que es esta distancia. Estoy tratando de estimar cuál sería la coordenada de esta estimación. Pero la tangente de esa cosa también nos va a dar por el otro lado.
Entonces nos daría f de xl dividido entre esta otra distancia que sería xr menos xu. Entonces miren que de acá sale una expresión que nos permite a nosotros despejar el xr. Vamos a mirarlo. Aquí sale, está la ecuación y entonces podemos despejarlo de esta manera. ¿Sí lo ven? Tan, 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 tan. Aquí salió nuestra expresión. Esto es básicamente lo mismo que teníamos antes. Ustedes dirán, pues es la misma cosa. Y sí, es casi lo mismo. Esperen que le voy a tomar aquí una foto para llevármelo para arriba porque me voy a volver a donde tengo todas estas ecuaciones. Y entonces eso sería lo que cambiaría acá en esta expresión que veníamos nosotros utilizando hace un momento. Entonces para regula falsi cambia la expresión. Ahora yo lo que tengo que tener para la actualización de mi función es que yo pongo x de xu menos f de xu por xl menos xu sobre f de xl menos f de xu. El algoritmo es idéntico, ¿sí? Es igual. Lo único que cambia es cómo estimo yo el nuevo valor de la raíz. Y como regula falsi está teniendo en cuenta pues, la función, no solamente la posición en el eje X, sino también la posición de los valores en el eje Y, uno espera que regula falsi converja más rápido. Y eso es lo que uno observa. En general, no siempre, pero en general converge más rápido. O sea, requiero menos iteraciones para llegar a la misma precisión. Entonces miren que eso aquí está representado en una grafiquita. Y esto es, digamos, lo que uno debería observar. Para un problema dado se está buscando una raíz, entonces observen que en el lado izquierdo se está graficando el error porcentual, si aquí lo están viendo ustedes, el error porcentual relativo, en el lado izquierdo la diferencia relativa, quieran ponerle, y en el lado de abajo, en el lado horizontal, en el eje horizontal, tenemos el número de iteraciones. Entonces observen que, por ejemplo, esto es lo que nos está diciendo a nosotros, es que si yo hago 3 iteraciones, con bisección, yo estoy obteniendo una precisión relativa, digamos, aquí sea grande porque es porcentual, no toca dividirlo por 100, pero digamos como del orden de 1, mientras que acá estamos hablando de el orden de 10 a la menos 2, o sea, es como 100 veces mejor. Decrece mucho más rápido haciendo falsa posición que haciendo disección. ¿Y por qué? Porque estoy teniendo en cuenta a mi función, a su comportamiento. Y entonces eso hace que la convergencia sea menor. Necesito menos pasos para obtener la misma convergencia. ¿Eso cómo se ve? Digamos que, bueno, aquí se ve la gráfica. Si yo hiciera una línea horizontal, lo que pasa es que disección no lo estiraron más de la cuenta. Pero si yo hiciera una gráfica de disección, uno podría pensar que esto vendría como así, más o menos. Y entonces esto quiere decir que si yo, por ejemplo, necesito una precisión de 10 a la menos 3, entonces miren que la intersección acá implica que yo solo necesito 4 iteraciones con regula falsi y necesito muchas más iteraciones con bisección. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, de nuevo, eh, si yo, pues es que ya se vuelve como obvio, ¿no? Si yo le meto más información a mi método sobre mi problema, pues el método va a ser más eficiente. Que eso es pues obvio, ¿cierto? Si yo tengo más información de qué es lo que está pasando, probablemente puedo hacerlo mejor. ¿Preguntas hasta acá? Profe, este método de regula falsi, no sé si me hace que la fórmula está expresando de alguna manera un área. No, no, pues espérate, a ver, pues digamos que mm, Y entonces pues, mi pregunta era más relacionada, no se puede encontrar una raíz haciendo integrales de, pues, no sé cómo o sea, si ponerlo. tu hipótesis es cierta que es como un área, entonces podríamos utilizar integrales para encontrar la raíz, es como la idea, ¿sí o no? Sí, Pues yo creo que aquí la pintan así, es simplemente para identificar los triángulos, pero no es porque se está haciendo con áreas. Cuando se saca la tangente, a ver, miremos, la base por la altura sobre 2 es que ahí es donde yo creo que no funciona. Porque efectivamente la tangente tiene la altura y la base, ¿cierto?
Entonces cuando yo saqué lo de la altura, tangente de teta, yo saqué la altura que era f de x u, digamos, vamos a coger el triángulo grande, y lo dividí entre x u menos xr. Pero mira que esto es diferente a calcular el área de ese triángulo, que será la multiplicación f de x u por x u menos xr sobre 2, ¿cierto? Entonces no es exactamente con las áreas y yo creo que no nos daría apropiadamente, o sea, así como está formulado no tiene que ver con las áreas. ¿Podría hacerse alguno con las áreas? De pronto, pero yo creo que ya dependería muchísimo de cómo se comporta la función. Pero la regula falsi no está orientada a las áreas, sino que está orientada a estimar esa raíz en términos de estos triángulos semejantes, pero comparando sus longitudes realmente. Pues la relación del ángulo. O sea, aquí la ligadura que se hizo era que este ángulo era este mismo ángulo. Eso fue lo que se utilizó. Ok, sí. Habrá que ver si A se ver, puede definir uno con las áreas. Es decir, ahí te tocaría pensar, porque de pronto te puedes inventar un método. Tienes el x, el xu. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor estimación de la raíz si yo puedo, por ejemplo, calcular algo con las áreas? ¿Será que eso es mejor o es peor o no? Eso será, pero entonces lo que tienes que encontrar es eso. ¿Cómo calculo un nuevo xr y qué condición le pondría yo ahí a como a las áreas? Pues uno esperaría que cuando estoy suficientemente cerca, como que el área a la derecha sea igual como el área a la izquierda, pero probablemente uno termina ahí metiéndose como con bisección, ¿cierto? Habría que ver. sí, eso mismo estaba pensando, que entre más cerca estén los intervalos de, bueno, los límites del intervalo, más parecido va a ser la raíz de uno y el otro. Ujú. Entonces, justamente cuando los dos intervalos sean iguales, bueno, las dos áreas de los intervalos sean iguales, justo en la mitad debe estar la raíz. Pero eso tiene que ser muy cerca, ¿no? Porque depende mucho, por ejemplo, de la pendiente de la curva. Si es una Ah, curva que va así y de repente crece un montón como un polinomio como x a la 10, esas áreas van a ser muy diferentes a un lado y al otro, ¿cierto? ujú, Entonces podría haber un problema. De hecho, ese es uno de los ejemplos acá. Aquí hay uno de los ejemplos con esa función, miren. Ese es precisamente un ejemplo en donde no funciona, no converge tan rápido regula falsi. Porque a un lado tengo como una cosa que es tan grande que domina la función al otro lado. Que si hablamos de las pendientes, de las áreas, pasaría, ¿sí o no? Y entonces la convergencia es muy lenta porque va avanzando muy poquito, porque básicamente la función a un lado está dominando en esa actualización y no permite que los cambios sean tan grandes. ¿Listo? ¿Vamos bien? Yo estoy hablando aquí mucho. sí, señor. Listo, gracias. Entonces ahora vienen, digamos que son los ejemplos típicos, entonces uno se pone que implementarlos y que vamos a mirar la convergencia, pero pues eso lo vamos a dejar para ustedes, para que se diviertan. Pero por si acaso, esperen si yo abro aquí mi Firefox. Muchos de estos códigos ya están hechos ahí en la página del curso. Ah, no tengo abierto ninguna pestaña, entonces voy a venir aquí al Tab Stash. Yo aquí tengo guardadas todas las pestañas asociadas a nuestro curso, entonces le doy que me las abra y listo. Ya están todas las que necesito para el curso. Entonces aquí está el de Lecture Notes y aquí, si ustedes van a Root Finding, ahí van a encontrar implementaciones, por ejemplo, de bisección. Entonces observen aquí en bisección, vamos a agrandarlo un poquito para que lo vean. En bisección tenemos una función que recibe como unos valores iniciales de xl, de xu, un EPS, un puntero a función, la podemos hacer con una plantilla mejor, un n máximo y también, por ejemplo, yo le puedo mandar un argumento para que me guarde cuántos pasos hizo. Yo quiero que esta vaina me retorne a mí la raíz, yo no quiero que me retorne más cosas. Pero yo puedo mandarle argumentos así para que también me guarde cosas. Recuerdan que cuando yo le pongo aquí una referencia, el ampersand, le estoy diciendo que no voy a mandar copias de los argumentos con los que yo lo llamé, sino que le estoy mandando realmente a la variable original y me la puede modificar. Entonces aquí yo simplemente estoy como guardando el número de pasos. Es para yo guardar el número de pasos para esas grafiquitas. Y es una manera, un truco en la que yo puedo retornar varias cosas, porque estoy retornando mi raíz, efectivamente, retorno un double, pero además estoy escribiendo valores dentro de estas variables que le mando por referencia. Miren que entonces yo arranco como que estimando la raíz de alguna manera, aquí no utilicé realmente disección, sino que arranqué el XR en un valor. Estoy utilizando un ciclo do while porque quiero que al menos haga una iteración.
Entonces ahí empieza ahora sí, ¿verdad? Bisección. Miren, 0.5 por XL más XU. Eso es un paso nuevo, entonces lo aumenté. Entonces yo le pregunto, oiga, si el valor absoluto de la función evaluada en XR es menor o igual que EPS, y miren que voy a volverme acá a mostrarles que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Miren, es exactamente lo mismo que está acá. ¿Y qué se me hizo? Ay, no puede ser, lo perdí. ¿Qué le pasó a esta vaina? Table of Contents, acá. Root Finding, Table of Contents, Bisection, listo. Aquí está, miren. Si la función evaluada en este punto es menor que la precisión que me mandaron, break o retornar XR, cualquiera de los dos se puede hacer. Entonces, este if es este if, ¿sí o no? Después, else, si la función por XL, perdón, evaluada en XL por la función evaluada en XR es menor que cero, esto implica que la raíz está acá y debo cambiar a XU, que es exactamente esta vaina, mira. Es lo mismo. Si no, pues el que debo cambiar es a XL. Es literal copiar este código acá. Y esto lo sigo repitiendo, 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 mientras que el número total de pasos siempre sea menor o igual al n máximo que debo hacer. Pues para no hacer una iteración infinita, 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 infinita. Y al final, pues retorno el XR que haya calculado. ¿Sí? ¿Y ese de dónde salía? Eso es una precisión que tú le mandas. Cuando tú llamas a la función, tú le dices, yo quiero que me encuentre esa raíz con una precisión de 0.5 o de 0.01 o de 10 a la menos 4. Eso es una precisión que tú le das. Y si ves que esta vaina se sigue repitiendo, repitiendo, o hasta que alcance el número máximo de repeticiones, o hasta que se cumpla esta parte, que la función evaluada en XR. ¿Tú cuánto esperas? O sea, aquí es importante una cosa. ¿Tú cuánto esperas que valga la función evaluada en la raíz? Esto. ¿Qué espera uno que valga eso? Cero. Cero, ¿cierto? Entonces lo que estamos viendo, como puede estar por encima o por debajo, le ponemos valor absoluto y lo que estamos viendo es que ese número chiquito sea menor que la precisión. Y ahí tú dices, ya la encontré. Encontré mi raíz, porque tú lo que estás buscando no es que tú no estás buscando que XR valga cero, eso no es lo que tú estás buscando. Estás buscando es que la función en XR valga cero. Entonces por eso yo comparo la función evaluada en XR. Bajo la precisión que nosotros definimos. Cuando llamamos a la función, la llamamos precisamente con esa precisión. ¿Está bien? ¿Sí, Santiago? ¿O no? Necesito confirmación. Entonces dejémoslo así para que se vea. Ok. Entonces aquí tenemos nuestra funcioncita. Por ejemplo, acá, miren, yo leo la precisión desde la línea de comando y yo cuando llamo a mi función le pido que me calcule la raíz con esa precisión dada. Entonces ahí tengo mi bisección y bueno, ahí ya está. Aquí, por ejemplo, para calcular la raíz con una precisión de 0.0001, no debe ser con precisión de 0.001, él tuvo que hacer tres iteraciones. Entonces así como se escribió este programa, él me está botando la raíz, está colocando la función evaluada en esa raíz y el número de pasos que requirió. Entonces, la raíz me dio 14.8 no sé qué, la función evaluada ahí y el número de pasos que necesito. Y observen, por favor, que si yo voy a regula falsi, eso está como ejercicio, lo tienen que implementar. Si ustedes tuvieran que implementar regula falsi en este código, ¿en dónde meterían la mano? Pues únicamente donde cambia el XR, ¿no? Exactamente. O sea, O sea, ¿en dónde? está ahí. Acá. Simplemente, o sea, copian absolutamente todo igual y solamente cambiarán esto para ponerle la nueva definición de la estimación de XR. Esa es la única diferencia entre los dos. Son métodos cerrados, ta, 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 ta. Y miren que para este ejemplo de regula falsi, observen que yo le pedí, aquí no está porque les toca implementarlo como ejercicio. Yo le pedí el mismo problema, la misma función, todo igual, la misma precisión. Y miren que me da la raíz un poquito diferente y observen que para la misma precisión, regula falsi tuvo que ejecutar solamente 6
6 iteraciones, comparado con 13 que tuvo que hacer bisección. ¿Ok? Entonces, ¿les parece si antes de entrar a explicar un poco los métodos abiertos, porque es que al final vamos a ver esos métodos y vamos a implementar solo uno, y ustedes van a implementar todos los demás, que es el de Newton, este es el que vamos a implementar, el método de Newton, que es muy cortico, ¿no? Vamos a empezar a comparar, vamos a darnos cuenta que Newton solamente como con 3 iteraciones le gana absolutamente a todo el mundo, converge muy muy rápido. Eh, pues vamos a hablar de ellos y después sí vamos a empezar a echar código. Entonces, ¿quieren pausar unos 3 minuticos? Por lo que ya llevamos como 1 hora y 8 ahí hablando. ¿Están de acuerdo? Sí, Listo. sí, pero real. Listo. Entonces pausamos 5 minuticos. Bueno, 3 minuticos. Nos vemos por ahí a las 12:13. Párense, tómense algo, ya nos vemos. Yo les pego el grito ahí para asustarlos. Listo, Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, volvemos acá. eh, y vamos a hablar un poquito de esos métodos abiertos. Esta vez, digamos, yo preferí como introducir como los métodos en general, porque uno se pone como, ahora implementamos bisección, ahora vamos a hablar de regla falsa, ahora implementamos, y uno no le queda como el marco general de los métodos que es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces mejor como tener como marco general. Obviamente al final el consejo también es utilizar librerías que hagan estas cosas cuando es un problema muy, muy difícil, pero uno también pues debe saber qué está pasando por detrás. Entonces observen que si pasamos ya a los métodos abiertos, ¿alguien se acuerda qué fue lo que yo dije de los métodos abiertos? ¿Qué era lo que hacían al principio de la clase? ¿Nadie? de que convergen. Esa era una parte que cuando convergen, convergen muy rápido, ajá, pero no siempre está garantizada la convergencia. Pero ¿cuál será la diferencia fundamental? Escuchen el nombre, entre los cerrados y los abiertos. Los cerrados fueron los que acabamos de ver, entonces ¿cuál sería como la diferencia con los abiertos? ¿Por qué un cerrado es cerrado? Se, o sea, se Porque, toman los puntos de. porque se encierran, ajá. Exactamente, porque encierran como nuestra raíz realmente. Entonces, eh, es inevitable, digamos, que uno pueda pensar en estos otros métodos abiertos como métodos que no van a encerrar nuestra raíz. Esa es la característica fundamental. Entonces uno dice, bueno, y si no encierran la raíz, ¿cómo converge? Sí, al menos cuando yo la encierro yo sé que va a llegar a algún lado, pero cuando no está encerrada la raíz, pues no necesariamente está garantizado eso, y eso es verdad. Ese es de los problemas acá. Pero tienen ventajas si es en su convergencia. Pueden ser muy, muy, pero muy rápidos realmente al converger. Entonces hay métodos que son cerrados, como el de la izquierda, que encierran la raíz, y métodos abiertos que iterando y utilizando propiedades de la función y a veces de su derivada, que es lo que hace el de método de Newton-Raphson, pueden converger más rápido. Y entonces en ese aspecto, como ya vimos, regula falsa y converge mejor que bisección porque utiliza información de la función. Entonces, de pronto los métodos abiertos, si utilizan información de la función, lo que van a hacer es converger más rápido precisamente por eso, porque utilizan información de la función. Hay varios métodos, vamos a nombrarlos, pero yo quiero ir como rápidamente al de Newton-Raphson. Pero hay un método típico acá que se llama la iteración de punto fijo. Hay un método en análisis funcional, en teoría de análisis, hay un teorema que se llama el teorema de la contracción. Y a los puntos fijos, pues son las partes claves ahí que lo que hacen es que si ustedes le mandan una función, perdón, si evalúan la función en ese x, les retorna el mismo x. Piénsenlo como un análogo, porque no es lo mismo, pero como un análogo, piénsenlo por favor como algo análogo a los valores propios. Es como si yo le mandara a mi función un x y me retorna el mismo x. Y es como si fuera un valor propio igual a uno, pero no es lo mismo, ¿listo? Básicamente la idea es que, que en ese punto, que se llama punto fijo, pues mi función ya no cambia, me retorna el x, me retorna el x, me retorna el x. Si se cumplen ciertas propiedades sobre la derivada de la función, yo puedo comenzar a iterar haciendo eso, aprovechándome precisamente de que yo puedo definir como un punto fijo. Y entonces lo que yo puedo hacer es definir un XR de alguna manera
por ejemplo, un valor inicial, calcular la función ahí y eso me va a dar un nuevo valor de xr. Y eso se lo vuelvo a meter acá. Entonces digamos que yo empiezo, digamos, xr vale x0, un valor inicial que idealmente debería estar cerca al punto de la raíz. Entonces yo puedo decir xr y arriba voy a poner la iteración. El nuevo, eso no es una derivada, sino que es como la iteración. Espero que yo creo que no les estoy mostrando lo que estoy escribiendo, ¿cierto? No, se desconectó. Ustedes no me habían avisado. Antes no se me desconectaba, pero ahora sí se me está desconectando, no sé por qué. ¿Ahora sí están viendo lo que estoy escribiendo? Vemos algo escrito, no sé, Señor. vemos algo escrito, pero pues, no sé Ve, si eso es lo que se está escribiendo. listo, pero ya ven como una presentación. Entonces sí, efectivamente, pues yo lo que hago es definir como una raíz con un punto inicial, este. Calculo un nuevo valor de la raíz, diciendo, esta nueva estimación de la raíz va a ser g evaluado en este xr inicial. Vuelvo a iterar, calculo un nuevo valor de la raíz, diciendo g evaluado en xr de 1. Y así yo puedo seguir iterando hasta que este valor de la raíz, digamos este f de xr en enésimo en mis iteraciones, pues me valga cero. O más bien, como ya sabemos eso no lo podemos poner, menor o igual que un EPS. Entonces, ¿yo cómo hago para hacer eso? Pues básicamente es que ustedes cualquier problema que tengan f de x igual a cero lo pueden convertir en un problema x igual a g de x con otra función. Por ejemplo, ustedes tienen la función f de x igual a e a la x menos x y quieren ver cuándo esta vaina vale cero. ¿Cómo podríamos transformar este problema en este problema? ¿Sí? Entonces miren que pues aquí obviamente yo lo escribí así para que fuera fácil para mí. Yo simplemente puedo escribir e a la x igual a x. Y esta va a ser mi función g de x. Ya lo transformé en esta forma, en esta segunda forma. Entonces yo simplemente lo que podría hacer es decir, digamos, x a la cero igual a, no sé, 1.3. Y ayúdenme ustedes a iterar. Por favor, cojan una calculadora y ustedes ayúdenme, por favor, a iterar. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a ver qué pasa si yo empiezo a iterar este método del punto fijo. ¿Cuánto me da la siguiente estimación de mi raíz si yo aplico g en este x0? ¿Cuánto da e a la 1.3? Y espérense que yo más bien lo voy a poner así porque esta vaina no me va a converger. E a la menos 1.3. ¿Cuánto da eso, por favor? 3.67. E a la menos 1.3 dio 3.67. Listo. Perdón, sí, sí, ¿Qué? No te entendí. lo hice sin el menos. Con el menos da 0.27. 0.27. Listo, muy bien. Vamos a hacer el siguiente paso de la iteración. Esta es la primera iteración. Segunda. ¿Cuánto es este nuevo valor de R si yo hago G de 0.27? O sea, E a la menos 0.27. Se volvió a caer esta vaina. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esto? E a la menos 0.27. 0.7. No, ¿me hablas más duro, por favor? 7,6. Listo. No hemos hecho una verificación antes. ¿Cuánto es F en 0.76? O sea, E a la menos X, E a la menos 0.76 menos X. 0.47. 0.47, listo. Entonces todavía está como lejos. Listo, ahora vamos a cambiarle de color a esta vaina. ¿Cuánto es el nuevo XR igual a G en 0.76? Que es el nuevo XR. ¿Cuánto da eso?
O sea, e a la menos 0.76. ¿Cuánto da? 0.47. 0.47. ¿Y cuánto da f de 0.47? 0.63. 0.63. Todavía no, ¿cierto? Siguiente iteración. ¿Cuánto da xr igual a g evaluado en 0.47? O sea, e a la menos 0.47. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Chicos, Profe, qué pena. 0.073. gracias. Listo. ¿Cuánto da? Y ese sí da 0.63. Este da 0.63. Listo. ¿Cuánto da f de 0.63? O sea, e a la menos x menos x. Menos 0.097. Listo. Bueno, no vamos a seguir porque ahí nos quedamos, pero esto como ustedes se van dando cuenta, la f ha ido disminuyendo. Oscila, porque esto va realmente como oscilando alrededor de lo que buscamos. Oscila, pero miren que este método definitivamente para ciertas funciones que cumple ciertas características, sobre todo que la derivada, en la norma de la derivada sea menor que uno, para eso se implica ahí para que vaya convergiendo, pues este método nos va convergiendo. ¿De cuántas maneras puedo yo convertir un problema así en un problema así? Básicamente infinitas, ¿sí o no? Porque básicamente con sumarle más x a la f, y pues ya, me quedó el problema f de x más x es igual a x, pero eso no siempre es lo mejor, porque no se cumplen las propiedades de que la derivada valga en generar menos que uno para que eso converja. Entonces hay infinitas maneras y el truco está en descubrir esa nueva manera de escribirlo, ¿sí? Pero este es un método de iteración que mire que yo solamente le doy un valor inicial y él empieza a iterar para llegar al valor final, ¿sí? Entonces este se llama el método de, miren, precisamente el ejemplo que utilicé fue este, entonces miren, este es el método de punto fijo y ahí pues uno va obteniendo poco a poco, uno va llegando, acercándose a la raíz que uno necesita. Y este método es un método abierto. Y los métodos abiertos, ¿por qué los usa uno? Porque yo no siempre sé dónde poner esos límites. Entonces nos permiten a nosotros como encontrar a partir de un punto inicial nuestra funcióncita. ¿Ok? Y finalmente, el método de Newton, este método es escalar, pero se puede volver también un método vectorial, se puede generalizar a varias dimensiones. Por eso este método de Newton se utiliza mucho con gradientes, por ejemplo, esa es la generalización, y se utiliza en problemas multidimensionales de optimización y demás, pues porque es fácil de formular y fácil de generalizar a muchas dimensiones. Entonces, este método escalar de Newton lo que hace es tener en cuenta la derivada. Entonces, ustedes tienen esa funcióncita acá. La función es la de color azul, estas son gráficas del chapra. De nuevo, yo tengo un punto, ahí tengo un punto, x sub i, voy a rayar este punto x sub i, y ese punto toca mi función acá, y en ese punto pasa pues una función y pues, también tengo la recta tangente y esa recta tangente intersecta en un punto siguiente. La idea acá, como estos son puntos, son teoremas, o más bien son como métodos iterativos, es preguntarse cuál sería el siguiente valor, el nuevo x sub i. De manera que eso también me va acercando a mí un poco hacia la raíz. Eso es lo que uno está buscando acá.
Entonces observen que aquí de nuevo esta vaina es como muy geométrica, uno de nuevo tiene como unas derivadas, un triángulo que está asociado. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que la tangente esta tangente, ¿no? Se podría escribir como f de x sub i menos cero dividido entre x sub i más uno. Lo voy a poner x sub i, aquí en esta gráfica es más grande, x sub i más uno. Pero esta tangente de este ángulo está relacionada precisamente con la tangente. Ay, me está cayendo constantemente esta vaina, no sé por qué. Va a tocar conectarla por el cable porque ahorita la estoy conectando es wireless, por comodidad, pero esa tangente también está relacionada precisamente con la recta tangente, con la derivada, ¿sí o no? Y como yo tengo estas dos relaciones, yo aquí puedo meter algo que depende de mi derivada, evaluada en x sub i, y con eso yo puedo estimar una relación de cuánto podría valer el nuevo x sub i más uno. Pero ahora tengo información de dos cosas. Tengo información de mi función y de la derivada de mi función. Ambas cosas las necesito. Entonces vamos a ver acá, pues, para que quede más bonito, está la recta tangente que pasa por ese punto. Y básicamente al final yo a lo que llego es, voy a escribirlo, voy a ponerlo acá, a esta iteración. X de i más uno va a ser igual a x de i, o sea, el siguiente valor de x de mi iteración de la visa tendrá que ser igual de la visa, de la raíz tendrá que ser igual a la raíz que tengo actualmente, a mi estimación actual, menos esta relación entre las funciones. La función evaluada en ese punto y además la función, su derivada, evaluada en ese mismo punto. Este método es un método mucho más eficiente que los demás, pues es que en general estamos metiendo también la información de las derivadas, ¿cierto? Entonces por esa razón realmente es que podemos decir que es un método más eficiente, estamos utilizando más información de nuestra función y es un método que va a converger bastante rápido. Es uno de los métodos que más se utilizan en este tipo de situaciones. Y cuando ustedes hacen la gráfica, esa la deberemos tener acá, debería estar aquí copiada. Hay otro que es la secante, pero no la vamos a tocar. Aquí está la gráfica, miren, de cómo es la precisión de, nuestra, de nuestro método en función del número de iteraciones. Observen que bisección no es que sea lento, pero bisección va, digamos, más lejos, más lento que todos. Luego viene regula falsi, luego viene el método de la secante, que es un asociado como a regula falsi mezclado con derivadas. Pero luego viene el método de Newton-Raphson. Miren que el método de Newton-Raphson converge muy, muy rápido. Con muy pocas iteraciones rápidamente converge. Por eso es que se utiliza en muchos otros contextos también. Y digamos es bien potente y la idea es que lo vamos a utilizar para poder resolver muchos problemas. Ese es el método de Newton-Raphson. Ahí viene la pregunta y es, ¿y la derivada cómo la calculo? ¿Sí? ¿Cómo calculo esa derivada? Entonces normalmente, aquí está el truco, ¿sí? Pero normalmente nosotros para nuestros problemas podemos calcular la derivada como una derivada central. O si quieren que sea aún mejor, como una derivada de Richardson, pero en general la vamos a implementar aquí dentro del método de Newton, la vamos a implementar como una derivada central. Y vamos a ver que incluso con esa estimación de la derivada que no es tan precisa, aún así nos va a dar bastante, bastante bien nuestros cálculos de raíces para los problemas que estamos trabajando. Hay métodos más elaborados. Está el método de Brent, que mezcla métodos cerrados con métodos abiertos, como el de Newton. Hay problemas, por ejemplo, con múltiples raíces, que eso no los hemos trabajado. Problemas en múltiples dimensiones, que ahí es donde se utiliza, por ejemplo, el de Newton-Raphson. Y ya cuando uno se está enfrentando a esos problemas como más complicados, es preferible que ustedes vayan a utilizar librerías más generales que les permita resolver esos problemas más generales. Realmente eso es lo que se debe hacer en esos casos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a utilizar algo que requiera muy buen desempeño, muy rápido y necesitan que corra con C o con C++, pues utilizar la GSL. O si van a utilizar con Python, utilizar SciPy o utilizar Symbolic Python, SymPy. O utilizar GeoGebra, o utilizar Octave, o utilizar MATLAB. O sea, para problemas más generales donde realmente yo necesite muchas dimensiones, o mucha eficiencia, o mucha precisión, y no lo quiero hacer yo desde cero, puedo arrancar a utilizar ya sistemas mucho más complejos. Pero a veces uno necesita es una solución muy sencillita
y uno mismo implementar Newton o algo de ese estilo, pues es muy rápido y le va a dar pues bastante bien. Entonces, todo eso depende mucho de lo que uno requiera. Aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplito de utilizar SciPy. De SciPy uno está importando un módulo que se llama Optimize. Uno define la función, uno define el jacobiano, que es la derivada de la función, y entonces uno le puede pedir a SciPy que le calcule la raíz de esa función, empezando en este 0.5, porque utiliza un método abierto, entonces le da uno un valor inicial, le manda el jacobiano, le envía qué método utilizar, y al final pues le retorna la función allí. Y así funcionan todos, la GCL, GeoGebra y demás. Ustedes me imagino, ¿alguien aquí nunca ha utilizado GeoGebra? ¿O todos han utilizado GeoGebra alguna vez? Parece que todos han utilizado bien. Diego, tú tienes la mano levantada. Interrúmpeme si yo me estoy demorando mucho en darte el turno, por favor. No, eran dos preguntitas, profe. La primera sobre Newton Raphson. Eh, utiliza un solo punto siempre para encontrar la raíz, o sea, ya no estamos en ningún... Un punto de inicio. Necesita un punto de inicio para empezar a hacer la iteración. Ajá. Ok, y digamos por eso mismo es que a veces no puede encontrar la raíz. Algunas veces porque digamos que el método con la iteración hace que no converja hacia el eje donde está la raíz, sino que se despiporre por el otro lado. Por eso también incluso ahí, como estamos iterando, tenemos que ponerle un número máximo de iteraciones. Ok, y pues la otra era con respecto al código que estábamos viendo antes de que interrumpiera. Con respecto al jacobiano, el jacobiano es una función, o sea, es una función de alguna librería o como... Digamos que el jacobiano es para que él no vaya a estimar la derivada numéricamente, sino que utilice la función exacta de derivada. Entonces se le manda la derivada. El jacobiano lo que pasa es que es como la generalización de la derivada en varias dimensiones. Aquí en una Sí, dimensión, pues tú le mandas una función unidimensional y ya está. Pero el jacobiano es como una generalización de la derivada en varias dimensiones, entonces tiene derivadas parciales. Es una sí, representa, digamos, las derivadas en función de todas las variables. Entonces, esto por lo que esta función está diseñada para derivar, más bien para buscarle la raíz a funciones que pueden ser de varios argumentos, y en esos casos tendrás que mandarle varios puntos iniciales y cosas de ese estilo. ok, sí, digamos el jacobiano es literalmente bueno, en este caso, la derivada de la función que estamos buscando, pero lo que me pregunto es esto, el def, o sea, no, la definición de jacobiano es como si estuviéramos En varias dimensiones. implementando, declarando una, una función o qué está pasando en Sí, ese código. sí, digamos que en este código tú le estás diciendo, para que calcule las derivadas, no lo haga usted por allá numéricamente, así sea en varias dimensiones, sino que utilice esta función. Y eso es mucho mejor, porque pues de todas maneras, si tú puedes derivar de forma analítica tu función, mejor le mandas la derivada analítica y no esperas a que él lo estime con derivadas centrales o algo así, que implican un error. Vale, vale. Pero no es un argumento obligatorio. Si tú no le mandas el jacobiano, él va a hacer la estimada de las derivadas numéricamente. Ok, gracias. Listo. En álgebra lineal se utiliza mucho, exactamente. Entonces, digamos que esto ya nos permite a nosotros resolver este tipo de problemas, problemas típicos como de calcular raíces de polinomios. Aquí obviamente tenemos dos raíces, entonces, dependiendo de dónde nos paremos, la vamos a encontrar. Miren que en algunos problemas de esto nos están diciendo, venga, hágalo con cierta precisión, 0.2%. Pues claro, ese es el EPS que nos están pidiendo nosotros para hacer. Eh, por ejemplo, hay problemas más aplicados. Lo achico un poquito. Hay problemas más aplicados, pues porque uno puede inventarse un montón de funciones y que le busquen. Pero, por ejemplo, hay problemas como este, es una modelación típica que hacen ahí en el Chapra de un paracaidista que está cayendo con cierta velocidad. Y entonces el paracaidista tiene una masa m, tiene también, digamos, un coeficiente de amortiguamiento. Y miren que al final, digamos que lo que yo busco es preguntarme, bueno, para que el tipo sobreviva a la caída, yo necesito que su velocidad en cierto momento, por ejemplo, esta es una forma de hacer el problema, su velocidad en cierto momento en t igual a 10 segundos tiene que ser 36 metros por segundo. El tipo cayó, han pasado 10 segundos desde que abrió el paracaídas, yo necesito que en ese momento
su velocidad sea de 36 metros por segundo. Yo utilicé cierto material que implica un cierto ancho en mi paracaídas y ese ancho implica un coeficiente sí, amortiguamiento del aire que me da este valor. Yo hice un experimento y lo medí. Y entonces, al final me preguntan a mí, utilice cualquier método, pues aquí se pasa posición, pero cualquier método para determinar la masa. ¿Por qué? Porque yo sé que quiero calcular como una masa máxima, yo no puedo dejar que cualquier persona se lance el paracaídas porque no lo va a resistir, porque va a tener mayor velocidad y demás, entonces necesito calcular la masa máxima que va a permitir. Y el factor de seguridad, entonces yo calculo la masa máxima para que la persona en 10 segundos tenga 36 metros sobre segundo de velocidad, y entonces la masa máxima que yo voy a poner en mi letrero no va a ser esa, ¿sí? Va a ser el 70% de esa, precisamente para tener un factor de seguridad ahí. Entonces ahí pueden haber varias preguntas. Por ejemplo, aquí cuando se llena este tanque y está saliendo el flujo, entonces le sale a uno la velocidad, depende de la altura, pero pues como tiene un largo acá, entonces también depende de este largo de esta manera y entonces le piden a uno precisamente descubrir, por ejemplo, cuánto sería el h, ¿cierto? ¿Cuánto sería el h para poder qué? Para poder calcular que me obtenga cierta velocidad. Uno incluso cuando tiene ya estos problemas escritos, uno puede empezar a variar cosas. Entonces yo puedo decir, ¿cómo es esta velocidad en función de h? ¿Y cómo hace uno ese problema? Entonces uno dice, defino la velocidad en cero, bueno, no, en algo, en 0,1, y ahí, en ese problema de raíces, calculo cuánto es el h. Entonces esa vaina me da a mí un punto, ¿qué? Una coordenada, ¿cierto? Entonces me dice, para este valor de velocidad, me dio este h, entonces me dio una coordenada. Luego cambio el valor de velocidad y vuelvo a calcular la nueva raíz. Eso me da otro valor de h, entonces me da una cosa así. Luego hago lo mismo, defino otro valor de velocidad, calculo la raíz de mi nuevo problema y me da otro valor de h. Y entonces yo al final puedo estar estimando como cómo depende la velocidad en función de h, pues que aquí está, ¿no? Estoy estimando esta gráfica, pero lo puedo hacer así. Puede ser que yo defina más bien el tiempo y calcule cuál es el h asociado para una velocidad fija. Eso es mucho más difícil, ¿no? De hacer de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo para una velocidad fija en función del h? Eso no lo puedo estimar aquí fácilmente y sí lo puedo hacer con un problema de raíces. Entonces, todo ese tipo de problemas son las cosas que podemos hacer nosotros acá. Y ahora, pues simplemente vamos a mirar, vamos a ver si sí está implementada el prototipo de Newton. Aquí está el prototipo de Newton, miren, es el prototipo de Newton. Miren que es muy sencillito, ¿no? Yo puedo hacer la derivada en otra parte. Aquí tengo una función de derivada que calcula la derivada. Es la derivada central, ¿cierto? Pero pues yo puedo realmente en Newton hacerlo independiente de otras funciones y calcular aquí mismo la derivada. Esta derivada la calculo aquí mismo. Entonces, de nuevo, recibo un punto donde inicio, recibo una precisión, recibo un puntero de función, sea una función lambda, sea lo que sea. Puedo recibir la función de derivada o puedo quitarle este argumento para que yo haga la derivada aquí mismo. Máximo número de iteraciones y cuántos pasos. Entonces, pues empieza en paso cero, hacemos una estimación de mi raíz, mientras mi número de pasos sea menor al paso máximo, entonces yo me pregunto, ¿ya encontré la raíz? Si ya la encontré, pues rompo el bucle. Si no, entonces lo que hago es estimar mi nuevo valor de la raíz. Y miren que el nuevo valor de la raíz es lo que yo tenía menos la función evaluada ahí sobre la derivada evaluada ahí. Y vuelvo a verificar. ¿Ve? Aumento el n, vuelvo a verificar, ¿ya la encontré? No, vuelvo y al final hasta que yo retorno el x sub r. Y así, pues puedo encontrar solución a este tipo de problemas. Entonces, en los pocos minutos que nos quedan, yo lo que voy a hacer es copiar esto y lo que voy a hacer es crear como un archivo que se llame roots.h, roots.cpp y una función main que nos permita como calcular esto que estamos buscando acá para un problema A, para una función cualquiera. La vamos a volver una plantilla y lo vamos a escribir con funciones lambda. Esto se los voy a dejar a ustedes como un ejemplo para los ejercicios que tengan que hacer y que los tengan que utilizar. El objetivo de esta clase pues era que tuvieran como más claro realmente la diferencia entre métodos abiertos, cerrados y cosas así. Entonces voy a copiarlo, yo no voy a hacer realmente muchas cosas nuevas. Voy a venir aquí al código, voy a salir de acá. Voy a ver si lo copio. ¿Dónde está mi Max? Aquí. Ya hicimos esto. Entonces, a ver, ¿dónde está?
Newton, no sé qué. Después voy a organizar esta vaina. La voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. No, aquí no. Voy a primero a crear mi archivo que se va a llamar cpp. Se lo voy a guardar en codes. Obviamente ustedes no tienen ni idea de qué es lo que estoy haciendo acá y está bien. Se lo va a llamar roots.h. Es mi encabezado para las raíces. Y lo voy a editar aquí a la derecha. Voy a pegarlo en Newton. Un encabezado que yo pueda necesitar aquí, por ejemplo, sería include CMAT. A veces necesito cosas matemáticas. Y la voy a volver una plantilla. Pregunta para los que vieron los videos y eso. ¿Las implementaciones de las plantillas las puedo poner en los CPP o me toca dejarlos en los .h? Y que le tocan las dos. Me toca... No, no lo puedo poner en el CPP, me toca dejarlo todo en el .h. En los .h. Si lo hago en las dos, de pronto me va a salir un problema de duplicación, pero digamos que yo creo que tú lo que quieres decir es que no lo puedo dejar, o sea, lo tengo que escribir en el .h, en eso estamos de acuerdo los dos. Tiene que estar en el .h. ¿Hay alguna diferencia si aquí le pongo tilename y le pongo class? No, señor. Es lo mismo para este contexto, para otros contextos no es lo mismo, pero acá es lo mismo. Le vamos a decir, mire, usted va a recibir una función con este tipo genérico. Ya la declaré así como una plantilla, la vamos a llamar Newton. Entonces, a ver, recibe el x sub 0, recibe el EPS, recibe la función, la deriva la vamos a hacer aquí localmente, recibe un número máximo y que me guarde el número de pasos. Listo. Número de pasos vale esto, XR empieza en esto. Digamos que esto aquí ya no cambia nada, ¿no? Ya terminamos. Entonces ahí quedó. Falta la derivada, ¿no? Ah, la derivada, muy bien. Entonces si estoy acá, gracias. Entonces vamos a definir, esperen que yo tengo como mal configurado mi número de espacios. In that region, listo. Entonces la voy a estimar acá. Entonces lo que vamos a hacer es definir double h igual, y esto, mire, esto es completamente arbitrario. Yo estoy inventándome un h ahí cualquiera. Y voy a calcular la derivada igual, y sería básicamente función evaluada en x más, vamos a hacer h medios, menos la función evaluada en x menos h medios, porque se supone que es analítica la vaina, dividido entre h, que es el intervalo que separa a x más h medios de x menos h medios. Esa vaina mide h. Si lo hubiera hecho entre x más h y x menos h, pues el tamaño es 2h. Entonces, tenemos así la derivada, tenemos esto, ya la calculé, entonces aquí le pongo la derivada y ya quedó. No hago un roots.cpp por este momento porque no tengo declaraciones que vaya a poner allá. Entonces ya quedó. Pero la ¿Sí? derivada con XR o con qué tipo de X. Ah, sí, tienes toda la razón con el XR. Gracias. Y ya, ¿cierto? Ahora sí. Yo digo y ya y me falta un montón. Listo, y ahora sí vamos a hacer entonces ¿nuestra qué? Nuestra función main. Codes. La vamos a llamar main root.cpp. Entonces yo aquí le diría include, vamos a hacer un stream, vamos a imprimir a la pantalla, entonces stream. Y vamos a ponerle también que incluya a nuestra librería de raíces que es roots.h. ¿Eso está bien así o no? ¿Ese include estará No, no, bien? señor. Con comillas. Debe ser con comillas porque Porque está en la misma carpeta. está en la misma carpeta. Cuando lo pongo con menor o mayor, le estoy indicando Es al para todo el compilador, sistema. exacto, que está en el sistema operativo, en las rutas estándar, y eso no es cierto.
Entonces yo debo especificarlo de esta manera cuando es una ruta que no es estándar, que está mi carpeta, porque pues que mi carpeta no es ruta estándar, yo la creé, yo me metí ahí, pero eso no hace parte del sistema operativo como tal, en el sentido que se sepa por defecto que existe. Entonces por eso lo tengo que poner así. Entonces aquí le vamos a calcular la raíz y vamos a hacer el ejemplo que teníamos ahorita, e a la menos x. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a ponerle acá directamente x0 igual y pongámosle 0,98. No sé, pongámosle ese valor. Y vamos a calcularle la raíz. Entonces voy a llamar a mi función de raíces de Newton y le voy a pedir que me imprima. También debemos definir como un nmax. Sería como máximo 1000 iteraciones. Si no pasa eso, pues, espérase. Y le voy a pedir que me imprima std cout. Voy a llamar a Newton y que me imprima la raíz. No más. No me va a imprimir mensajes ni nada, sino pues en el contexto que tenemos sabemos que nos va a imprimir la raíz. ¿Qué necesita esta vaina que yo le envíe? El x sub 0, entonces se llaman igual, bueno, x sub 0. ¿Qué necesita? ¿Qué precisión quieren ponerle ustedes? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 1.0 e menos 3, esta es la manera. Entonces es EPS, listo. ¿Qué sigue? Dice que la función. ¿Qué función le vamos a mandar acá? Ahorita miramos. Después dice el nmax, entonces nmax. Y después dice nsteps. Entonces le mandamos una que se llama niter diferente. Voy a definir aquí un entero. Niter, pues para que me lo guarde, para que me guarde cuántas iteraciones hizo. Y se acabó. Me falta ponerle aquí la función. Entonces ustedes lo que harían normalmente si no utilizaran funciones lambda sería definir aquí una función, ¿cierto? Entonces double f, double x, y después vienen y la declaran, ¿cierto? Y le ponen aquí el cuerpo, no sé qué. No vamos a hacer eso, porque es una función que va a utilizar aquí localmente, no va a utilizar en más sitios. Va a utilizar una función lambda. ¿Cómo declara una función lambda? ¿Alguien se acuerda? Con auto. Auto. ¿Por qué se le pone auto? No sabría contestar. Porque eso tiene un tipo, eso tiene un tipo. La función lambda tiene un tipo, es un funtor. Pero es tan complejo ponerle el tipo y todo eso que lo que estamos diciendo es compilador, usted póngale, usted deduzca el tipo porque el compilador lo sabe hacer y lo pone ahí. O sea, yo lo estoy haciendo como un tipo genérico automático y ya. Y es una berraquera porque es que hay unos tipos de datos tan complejos que es preferible que el compilador se encargue de eso, no nosotros. Entonces es una forma de hacer programación genérica. Poco a poco C++ se está metiendo en eso como que al final se olvidan los tipos, pero no se olvidan completamente, están ahí y uno le puede pedir ayuda al compilador para que busque unos tipos que realmente son complicados. Entonces yo voy a definir aquí una función lambda. Y esa función lambda va a ser igual. ¿Esto es una función lambda válida, sí o no? Pues así, así tal como está, no, pues le falta lo que le entra y lo que sale. Te cuento que sí es una función lambda válida. Es una función que no captura nada, no recibe nada y no retorna nada. ¿Listo? Ah, Pero no hace nada de lo que necesitamos. Entonces no queremos que capture nada. No tenemos que hacer un truco de parámetros ni nada de eso. Entonces le vamos a poner que capture un X y aquí le ponemos lo que queremos que retorne. Entonces return std x de menos x y esto menos x. Y queremos es que esta vaina valga 0. Entonces ya definimos la función lambda y se la mandamos acá. Lambda. Y con eso pues ya habremos terminado. Entonces voy a poner esto que se me hizo el mouse. Ya, aquí apareció. Vamos a guardar estos códigos en el repositorio. Y que al final no era tanto código lo que había que hacer, ¿no? Miremos a ver si está aquí. Perfecto. G++, menos C++ 17, no sé qué. Main root. Compile. Uy, eso compiló. No quiere decir que esté bien. Solamente compiló. profe, qué pena, no toca poner que compile los dos al tiempo, el punto H y el punto CPP. Pues es que te acuerdas que cuando decíamos el punto H, el punto CPP, el punto H para declaraciones y el CPP para implementaciones, pero nosotros en este caso en el punto H tenemos la declaración y la implementación, porque como es una función lambda no las podemos separar fácilmente. Ok,
Es por esa razón. Entonces no existe ni siquiera el punto CPP, ¿cierto? Porque como esto es una función lambda, nos tocó dejarla en el punto H. Es por eso realmente. Entonces ya compiló, y ahora lo ejecutamos, y ahí me salió la raíz. Y si ustedes quieren estar seguros de que esta es la raíz, pues lo que uno debería hacer realmente sería imprimir, digamos un espacio, y ponerle aquí la función f lambda evaluada en... Entonces ahora me toca hacer otra cosa. Double root igual a esta vaina. Aquí le pongo que me imprima la raíz, o sea, no hice nada, pero aquí le estoy pidiendo que me evalúe la función en la raíz. Vamos a ver esto que nos da, como para que veamos si realmente está encontrando la raíz. ¿Tan? Pues efectivamente, miren, nos dice que esta es la raíz y que el valor de la función evaluada ahí nos está dando del orden de 2 por 10 a la menos 2 y nosotros hemos puesto que la precisión por lo menos tiene que ser esta. Miren que si yo le pongo 10 a la menos 7, yo compilo, corro y miren que efectivamente me da una mejor estimación y está cumpliendo mi precisión. Y si yo quiero como que mi prima con todas las cifras significativas, digamos que puedo tener acá, pues yo puedo modificar el cout, cout, punto, ¿cómo es la vaina? Set flag, ¿sí? std ios scientific y la próxima clase les voy a mostrar una cosa muy chévere para ahorrarnos toda esta cosa. Punto precision, que nos imprima con 15 decimales. Upa, me falta aquí un dos puntos, me falta aquí un dos puntos. Y ahí está. Me está saliendo con todas las cifras decimales que quiero que me dé en la precisión doble. Entonces, así de sencillo es que lo podemos hacer. ¿Y para qué funciona la función lambda? Yo puedo, por ejemplo, después hacer lo siguiente. Decir ahora f lambda. Le voy a cambiar el nombre. Voy a crear otra función. Llamamos g lambda si quieren. Y le podemos poner aquí que nos retorne, pues, no sé, seno de x menos x. Otra función que no podemos fácilmente calcularle la raíz. Vamos a poner del mismo punto, vamos a poner absolutamente todo igual, pero aquí va con g. Y esto me tengo que quitarle porque ya lo declaré. Y aquí le ponemos la función que hablo de ahí. Si ven que yo no estoy, para esa función lambda, yo no me tengo que poner a declararlas, implementarlas, sino que todo va ahí metido. Esa es como la idea de las funciones lambda, que las utilizo solamente en el alcance que yo necesito. Y ahí están mis dos raíces. Entonces el método se puede aplicar como estas dos funciones rápidamente. Aquí está para e a la menos x, esta primera es para e a la menos x, y esta es para seno de x menos x. Y nos dan con la precisión que estamos buscando. Y eso es todo. Entonces espero que de la clase del día de hoy les haya quedado como una idea de los métodos de búsqueda de raíces, la diferencia entre abiertos y cerrados. Y, y pues al final realmente las implementaciones pues ya dependerán del problema que uno tenga. Si ustedes tienen que, y obviamente se cerró. Si ustedes tienen que resolver, por ejemplo, espérense a ver, ¿qué le pasó? Si ustedes tienen que resolver problemas como este que yo estaba hablando acá, pues lo único que tienen que hacer es cambiar a la función lambda para que tenga pues estos parámetros ahí por dentro, que capture algo del entorno y que funcione en términos de la función que van a variar. Simplemente, lo único que tiene que cambiar es la función f, pero lo que es el método sigue siendo el mismo. Entonces aquí en esta presentación que ustedes tienen disponible, en la página, perdón el ruido, en la página del curso, ustedes pueden ver estos problemas y empezar pues a entrenar sus métodos en este tipo de situaciones. Y también pues les va a quedar un ejercicio asociado para que puedan resolver. Listo, muchas gracias por su atención. Eh, no sé si haya más problemas, voy a mirar acá.
Listo, Sergio, no hay problema. Puntos H, perfecto. No hubo preguntas. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta pronto. Gracias, profesor. Con gusto, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Con gusto. Bien.